Gracias por la invitación. Disculparán, pero estuve anoche en la marcha larga esta de TPP en defensa de Sedapal, y entre el viento y el frío y las cosas de la caminata tengo la garganta para hablar así a media voz, no porque me guste cantar a media voz, sino por las circunstancias de esa caminata. Yo pienso que hablar de los planteamientos frente al movimiento laboral, frente a las exigencias de los trabajadores, hay que decirlo expresamente en relación a qué problemas del país estamos hablando. No es posible hablar de los derechos de los trabajadores sin hablar de los problemas del Perú, que se quieren resolver, los desafíos que tiene el Perú. Si no, son palabras bonitas. No digo poesía, porque la poesía es más que palabras bonitas, pero pueden ser palabras bonitas simplemente. Y generalmente en una campaña electoral hay una cierta unanimidad en las palabras bonitas. Nadie plantea que no va a dar trabajo, que no va a mejorar las condiciones de vida de la gente, que no va a subir los salarios, nadie. Todos plantean las mil de las maravillas. Entonces empecemos definiendo qué problemas tenemos y cómo ahí se resuelven los problemas de los trabajadores. Un problema crucial es que el ciclo neoliberal empezado con la dictadura de Fujimori en 92 se ha cerrado. Esto es el ciclo en el cual se exportan materias primas, se saquea el Perú en sus materias primas, se le da al capital privado la propiedad extranjero, la propiedad del gas, del petróleo, de los recursos en general, y nos deja migajas al Perú. Y en ese proceso el régimen laboral se vuelve un régimen de precarización casi absoluta. Se plantean regímenes laborales parciales, sin derechos, hay los regímenes de contrata así establecidos, se va limitando el régimen laboral del Estado hasta el punto de que lo que Fujimori usó para poder dar el golpe, que fue llevar al Estado a una parálisis práctica en la cual podía suspender los ministerios, decía, o que así sigue funcionando igual el Estado. Bueno, ahora con la ley Servir han hecho una cosa parecida. Han generado tal desorden, tal autoritarismo dentro del Estado, y el régimen laboral es tan contradictorio y tan incapaz de resolver los problemas mismos de la gestión pública, que han creado un organismo especial en el MEF, que es el que maneja toda la administración pública. Y quien dirige el Estado es el MEF, y quien dirige el MEF son los bancos, y el banco gobierna el Perú, no el presidente de la República. Y por eso podrían decir, suspendamos varios ministerios, que sigan ahí, que vegeten, y en el momento que requieran plata, los anulan. La ley Servir es para eso. No es un tema abstracto la ley Servir, es esa circunstancia política específica. Igualmente, en los derechos sociales en el conjunto del país, lo que se vive ahora es un arrasamiento de los derechos sociales, en particular los derechos ligados a la vida. ¿Por qué razón? Como en este ciclo neoliberal no se ha ampliado la capacidad productiva del Perú, el Perú depende cada vez más de exportar minerales. Y la exportación de minerales le da una renta al Estado, le da recursos a la clase dominante, así funciona la economía. Pero en los próximos 5 años, como China ha entrado y es la economía principal del mundo, ha entrado en un nuevo programa de modernización que supone mirar su mercado interno, ha reducido la compra de minerales y por lo tanto ha bajado el precio de los minerales y los volúmenes que se exportan. Entonces de aquí a 5 años no va a haber los precios que había en los últimos 5 años, en particular durante el gobierno de Humala. Entonces, ¿de dónde va a salir la ganancia de las empresas y la utilidad del Estado para la parte fiscal? ¿De dónde creen ustedes? ¿De dónde sacan su ganancia las grandes empresas, o las medianas o pequeñas, o los monopolios estos que hay en el Perú? Este grupo de monopolios, ¿dónde sacan sus ganancias? Están privatizando la salud. Ahora privatizan los hospitales públicos. Ahora el hospital público crea un nuevo hospital público, pero la gente alrededor no se puede atender ahí porque no está asegurada. Y cuando uno se va a un hospital público o uno va a una clínica a atenderse, tiene que ir a una farmacia aparte, porque la farmacia ahí le vende a 10 veces más caros los medicamentos. Van a hacer eso con los colegios, van a privatizar también la educación pública principal. Van a hacer eso con los diversos servicios públicos que tienen que ver con la vida de las personas. ¿Por qué? Porque al precarizar la vida de las personas, nos hemos convertido en un país lavador de activos. Esto es, funciona la banca, nos pone tasa de interés a todos. Las señoras que van a comprar al mercado compran una tasa de interés, no sabe cuánto es. Creen que tienen 5 tarjetas y así pueden comprar y hacer ruleta. De verdad, por un pan pagan 3 panes, por un televisor pagan 2 televisores, por la tasa de interés 80 o 100%. Y los que tienen sus ahorros les pagan poquísimo. Y los que van a la AFP ni siquiera les pagan una tasa de interés, sino más bien uno tiene que pagarle por la administración de su plata en las AFP. Y a las mujeres le ponen que viven más que los hombres y le ponen una tarifa mayor para meterse en las AFPs, mientras que la ONP está languideciendo.
creciendo ahí sin darle ninguna posibilidad a los que terminan afiliados a la ONP. Entonces han precarizado la vida como mecanismo de acumulación. El mecanismo de acumulación que existe en el PUROBRA, vigente, establecido, es esa precarización de la vida, que significa APP, es todo el sistema que han constituido. Y para ese sistema requieren regímenes laborales precarios. Los regímenes laborales precarios no es porque simplemente les guste, es porque es la manera de crear la acumulación de ese estilo. El régimen laboral de los que trabajan en los supermercados es impresionante. Esos muchachos dicen que aprenden a sumar y restar para poder hacer trick y track en la máquina, y trabajan 12 o 14 horas y tienen condiciones laborales realmente impresionantes, y cuando se sindicalizan lo votan. Y en el sector agrario, el régimen laboral agrario es un abuso completo. Están años y años en condiciones laborales realmente limitadísimas. Y así podemos ver cada régimen laboral que hay, no en la micro y pequeña empresa, sino el establecido para la micro y pequeña empresa, que con la ley Pulpín quisieron ponerlo a todita las empresas públicas, empresas privadas del país, un régimen laboral sin derechos. Eso es lo que hay en el Perú. Entonces el régimen laboral de la administración pública, privado, en todos los sectores, forma parte de un modelo de acumulación basado en la precarización de la vida y del trabajo. Si eso no se cambia, todos son palabras sueltas, todos son buenas intenciones que se las lleva el viento, reuniones que no concluyen en nada, o concluyen en muy poco, o largas tratativas que se prolongan y se prolongan. Dos cosas más que quieren privatizar en este contexto: el agua y el gas. Son los recursos a saquear. El agua, porque de aquí a 10 años o 15 años la guerra mundial la van a hacer por el agua. Y en el Perú tenemos agua, pero mal distribuida geográficamente por las condiciones propias de la nación y por el sistema económico que tenemos. Entonces, Sedapal está en la mira para privatizarlo. Y no es un tema de decirlo, no quiero que privaticen Sedapal, hay que enfrentarlo definitivamente. Yo he presentado un proyecto de ley al Congreso, ya, conjuntamente con Sutesal, para que se anule esas 3 empresas que quieren crear privatizando Sedapal. ¿Qué dicen sobre el punto? Miran el techo, hablan de otra cosa, no hablan del tema. Dicen, sí, no vamos a... Yo estuve en un debate con uno de Pedro Pablo Kuczynski ayer. No vamos a privatizar Sedapal de ninguna manera. Le digo, ¿y su ONG de Kuczynski? Bueno, sí, la ONG ya se le cayeron los pantalones. Porque su ONG es justamente para privatizar. Ya se hizo Kuczynski con Lapia, se hizo Kuczynski con todo donde se ha metido en el Perú. El agua y el gas. Y en el gas yo he denunciado que hay ahorita un escándalo mayúsculo, pero mayúsculo, silencio absoluto. ¿Cuál es el escándalo? Nos estafaron al vender el gas que se iba a exportar a México y pagar la regalía por México cuando lo revendieron al precio de Asia, que es $17, y México era $4. Entonces conseguimos que el CIADI diga tiene que pagar 63 millones de dólares, y además tiene que pagar la regalía según el destino final de regasificación. Repsol le vendió a Shell, y ahora Shell quiere agarrar la soberanía sobre el gas, y Shell lo que hace es consigue una venta en México, no a precio de México, a $17, no a 3 o 4, a 17, es un precio especial, por una oferta especial. ¿Y qué hace Shell? Se alía con el que había ganado eso, que es Trafigura, y paga la regalía no por $17, sino por $3. Y la ministra se reúne y hace un acto delictivo, se reúnen privadamente, sin informe, sin nada, y firma un acuerdo para que pague $13 millones, y por la reventa de 7 de esos embarques ganó la empresa $340 millones. ¿Qué cosa hay detrás de eso? Coima, robo, clarísimo. Ha repartido la plata. Es un escándalo mayúsculo. Ya presenté una información de 2 años de investigación en el Congreso. Me ha sacado un artículo de La Primera. ¿Alguien más dice algo sobre el tema? Silencio en la tumba. Nadie se pronuncia. Todos tienen que pronunciarse. Aquí no hay punto medio. Aquí, si alguien dice voy a renegociar el gas, y le digo a mis amigos de Acción Popular, tiene que pronunciarse sobre el punto. Porque si no están hablando generalidades. Bueno, igual pasa sobre el tema, los temas laborales. En los temas laborales existen propuestas ya planteadas, sugeridas. Hay acuerdos que han llegado hasta largas negociaciones y conversaciones. Ustedes son testigos y partícipes de eso. Y al final, a la hora en cual hay que subir al barco para caminar, no hay barco. Eso es lo que está pasando. ¿Acaso no ha habido una larguísima negociación para restablecer en el Estado la negociación colectiva? ¿Y qué pasó? Al final, no hay.
Hasta yo he presentado ya un proyecto de ley para que lo que se planteaba que sea un restablecimiento temporal sea permanente, que no puede ser un restablecimiento temporal. Con otros derechos laborales fundamentales está pasando lo mismo. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Porque en la situación política actual, la clave de la situación política actual es que el próximo gobierno que se elija tiene que escoger, tiene que decidir, apenas llega al gobierno, mientras está en campaña, mientras se compromete con el pueblo, si la medida para caminar en el Perú es precarizar más la vida y el empleo, o si es recuperar la soberanía energética, afirmar nuestro control de los recursos naturales, garantizar que las empresas públicas funcionen eficientemente, afirmarlas como el gran bloque que tenemos en las empresas del Estado, con Petroperú desarrollando la petroquímica y desarrollando la refinería de Talara, con Sedapal y las empresas públicas caminando a nivel del agua potable en todo el país, con las diversas empresas públicas que existen, no que sean las únicas que trabajen, pero que trabajen dinámicamente. Si no hacemos eso, la otra opción es la que quien gobierna el Perú la está planteando, la han planteado en el último CADE, es precarizar el régimen laboral aún más, arrasar con todos los derechos laborales que todavía subsisten. No nos engañemos, estamos no en una coyuntura simple, estamos en una coyuntura donde nos quisieron decir, nos quisieron robar nuestra voluntad de lucha, decir, esta es una disputa entre los neoliberales, aquí la disputa es entre los grandes neoliberales, entre ellos, escoge entre Kuczynski o Alan García o Keiko, entre ellos, porque el pueblo ya no quiere cambios, ya el pueblo se decepcionó de Humala y no quiere cambios. Han pasado pocos meses, se han derrumbado las encuestas y ahora ¿cuál es la discusión? ¿Es entre cambios o continuidad neoliberal? Y la continuidad neoliberal es arrasar con los derechos laborales y sociales, y los cambios es recuperarlos. Esa es la disyuntiva que hay en el Perú. Y en ese sentido es que hay que orientar con claridad el llamado al voto y el compromiso. El compromiso es en ese sentido con todos los que estén dispuestos a caminar por esa senda de cambios, por esos rumbos de cambios, por esa grandes alamedas, decía Salvador Allende, de la democracia y de la dignidad de la patria. Creo que estamos en esa coyuntura, se ha avanzado muchísimo. Hace 3 semanas decían que ya habíamos desaparecido del escenario político y que mejor nuestra voluntad de lucha la guardáramos para el próximo siglo, o de aquí a 20 años, 100 años, 500 años, y ahora está a la orden del día. Están asustados, están nerviosos, están muy preocupados, porque la candidatura de Keiko Fujimori es la que tiene más antivoto, y ya le ganó Verónica Mendoza en el sur a Keiko Fujimori en las propias encuestas que ellos plantean. Y la tendencia de ascenso de Verónica Mendoza y también de Barnechea es una tendencia de ascenso distinta a la caída brutal, ya definitiva, que tiene el APRA y el PPC y los grupos de la extrema derecha. Pero el estancamiento de Keiko quiere decir que tampoco va a crecer mucho más. Estamos en esa coyuntura definitiva y clara. ¿Cómo se resuelve? Buscando acuerdos nacionales, definiendo claramente los problemas y tratando de ponernos de acuerdo en grandes políticas públicas. Creo que vamos a llegar a una buena coyuntura nacional. Tengo la expectativa, tengo la esperanza de que el pueblo, que le querían robar su voluntad de lucha y su voluntad de esperanza, está derrotando esas maniobras. El pueblo ha salido a ganar las calles, ha salido a decir cambios ahora, no al continuismo. Y los cambios están planteados en particular en el régimen laboral. Hay que ponernos en esa dinámica, hay que unirnos, y apenas empiece el nuevo gobierno, no solamente mi corazoncito, mi lógica me dice será de Verónica Mendoza del Frente Amplio, convocaremos a todos, al Frente Amplio, a su conjunto de fuerzas, pero también a Acción Popular y a otros sectores, a decir, hagamos un gobierno patriótico de transformación nacional que recupere para el Perú su expectativa de futuro, su expectativa de una patria hermosa, con dignidad, con trabajo y con soberanía. Y creo que vamos a empezar una nueva etapa hacia el bicentenario del país, hacia reconquistar eso que llamaba Javier Herón, la patria hermosa por la cual vale la pena dar la vida. Muchas gracias.